Bien, vamos a seguir entonces con la presentación y nos quedamos en esta parte, ¿no? Donde dijimos la importancia que tiene el hecho de que las comunidades cristianas empezaron a reconocer a estos textos como autoridad, ¿no? Como autoridad. Quizá todavía no hay alguna conciencia de una canonicidad como tal. Yo me inclino a que sí, hay autores que dicen que no hay una conciencia como tal que hiciera que estos escritos fueran tomados ya como palabra de Dios. En lo particular me inclino a pensar que sí, toda vez de que las comunidades cristianas habían nacido, crecido, ya sea con el canon hebreo o con el canon griego, cualquiera de los dos casos. Sabemos que se usó mucho más la Biblia griega en estos sentidos. Y aun cuando entiendo que la canonicidad como tal del texto hebreo va paralelo a la formación de las comunidades cristianas, eh, pienso que ya había un sentido, en mi entendimiento, de ir teniendo también su propio texto sagrado. Eh, es cierto que las comunidades cristianas conocían solo como texto sagrado el Antiguo Testamento. Para ellos era palabra de Dios, porque en ese momento ni existía el Nuevo Testamento, no existía para nada. Ya vimos algunos ejemplos de que no se tiene una plena conciencia de que eso y algún día sería texto sagrado. Eh, pero creo que había, me parece, un cierto sentimiento de empezar a tener su propia colección de libros que tomasen la figura de Jesús como su eje central. Entonces, de la palabra hablada a los textos escritos, hermanos, debemos saber que la tradición oral jugó un papel muy importante en este sentido, porque la tradición oral tenía que ver básicamente con dos cosas. Una, con lo que Jesús dijo e hizo y con lo que los apóstoles siguieron diciendo y haciendo. Cuando hablamos de la tradición oral, hermanos, estamos hablando de que no hay nada escrito. Todos sabemos que el Señor Jesús no escribió absolutamente nada. Dicen que lo único que escribió fue cuando fue el pasaje de la mujer que escribe en el piso. Es lo único que sabemos y además no sabemos ni qué escribió. Si pensamos que fue una escritura como tal. Hizo algo ahí en el piso, pero no sabemos qué. Eso hizo que dentro de poco las comunidades primitivas, ¿no?, empezaran a hacer colecciones escritas de los dichos de Jesús. Lo primero que empezó a circular dentro de los círculos primitivos de la iglesia cristiana fueron los dichos de Jesús. Alguien hizo el gran favor de ir escribiendo los dichos de Jesús, que más tarde será una colección de ellos y que los estudiosos han dicho que se le conoce como la famosa fuente Q, eh, que la fuente Q es la colección de los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, no así sus milagros. Es una colección que solamente encierra las palabras que el Señor Jesús dijo, pero no contiene los milagros de Jesús. Y es muy probable que esta colección de dichos o de palabras que pronunció el Señor Jesús y que fue recopilada por alguien, hayas tomado o servido de base para que Marcos bebiese también de esa fuente, ¿no? Y los otros evangelistas bebiesen de esa fuente y a partir de allí empezaran a construir sus propios evangelios. La tradición oral entonces fue muy importante porque dice el Hechos capítulo 2, ahora sí me voy a fijar bien, Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de las experiencias de la iglesia primitiva,
dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Esto significa que los apóstoles se dedicaron a transmitir esa enseñanza que habían recibido de Jesús. Pero esta enseñanza evidentemente fue oral, una transmisión oral. No había en esos momentos una necesidad de, de poner por escrito. Era la experiencia, era lo que en ese momento estaba viviendo las comunidades cristianas y entonces solamente había una transmisión de tipo oral. De los textos que han llegado hasta nosotros y por los testimonios de escritores antiguos, principalmente los llamados padres de la iglesia, sabemos además que los seguidores de Jesús y de sus apóstoles también hicieron en fecha posterior otra colección de libros sagrados. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que hasta ahora los escritos que dependen netamente de los discípulos de Jesús, estaríamos hablando del Evangelio de Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús, pero Marcos se le reconoce canonicidad porque por un testimonio de un padre de la iglesia, dice que Marcos escribe las memorias de Pedro. Al parecer, Marcos fue el secretario de Pedro, diríamos, y Pedro entonces narra sus experiencias y nace Marcos. Entonces, ahí tendríamos un evangelio que está asociado a algún apóstol. Mateo, que se le atribuye originalmente al Mateo, al recaudador de impuestos, al discípulo de Jesús, entra dentro de estos libros sagrados que pertenecen a un apóstol. Luego tendríamos a Juan, que también se le atribuye tanto el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Vamos a mirar que hay posturas muy diferentes al respecto, pero pensando que Juan escribió esos libros, entonces se le atribuye al Juan, al discípulo amado de Jesús, esos libros. Y ahí tendríamos, ¿no? Ahí tendríamos como libros que pertenecen a los apóstoles de Jesús. Los demás apóstoles no sabemos si escribieron o no, ¿no? A veces solamente desafortunadamente solamente tomamos en cuenta a Pedro, a Jacobo, a Juan, pero nos olvidamos del resto de los discípulos. Pero ellos también fueron apóstoles, también hicieron muchos milagros, predicaron el evangelio y demás, pero no tenemos libros de ellos. No tenemos libros de Simón el Cananita, no tenemos libros de Felipe, no tenemos libros de algún otro apóstol de Jesús. Entonces, después se hicieron otras colecciones de libros sagrados que vendrían a ser textos favoritos de las comunidades cristianas y principalmente de Pablo. Las cartas paulinas o el cuerpo paulino tiene que ver básicamente con el encuentro que él tiene con Jesús en su camino a Damasco. Ustedes, si son muy cuidadosos de los escritos de Pablo, encontrarán que más de una vez Pablo trata de defender su apostolado. Y él en alguna carta dice, no soy menor que los grandes apóstoles que estuvieron con el Señor. Porque finalmente los apóstoles tenían esa autoridad ya de suyo propio. No así Pablo. Pablo no conoció al Señor, no fue su discípulo, no caminó con él, no lo escuchó. La única experiencia que tuvo fue camino a Damasco y después las distintas revelaciones que él recibió del Señor Jesús. Es muy importante que sepamos que cuando se empiezan a formar las distintas colecciones, entonces hay autores que van a echar mano del material que tienen de suyo propio e incluso van a buscar material de su propia cuenta. Eso pasó con Lucas. Lucas entonces es otro personaje que no conoce a Jesús, que no fue su discípulo, que no tiene una revelación especial de Jesús, que no tiene un encuentro personal con Jesús ni en el desierto, pero que
está asociado con Pablo. Entonces es como una cadenita. Lucas y Hechos de los Apóstoles, teniendo el mismo autor, se amparan bajo la sombra de Pablo y Pablo se ampara bajo la sombra del llamado que le hizo Dios desde el vientre de su madre, que lo apartó y que lo llamó para anunciar el evangelio a los gentiles. Entonces empiezan a reconocer algunos otros textos que no están directamente vinculados con los apóstoles, sino que han tenido una experiencia cercana con él, y por eso los personajes que aparecen del texto bíblico se asocian a grandes figuras, en este caso Mateo, Pedro, Juan, en este caso a Pablo. Hebreos tiene un gran problema, el libro de Hebreos, porque no se le reconoce autoría. Se le quiere atribuir a Pablo, pero parece ser que no es Pablo quien lo escribe. Sin embargo, entra en el canon bíblico. De ahí en fuera, los otros escritos entran porque tienen que ver con algún personaje. Ahora bien, es muy importante saber, hermanos, que en este tiempo hay una gran proliferación de literatura. No solo, fíjense, no solo que tiene que ver con los distintos géneros literarios con los que se escribe el texto bíblico. Es decir, que no solamente nos vamos a encontrar con que hubo 4 evangelios, ni un libro de historia, ni 13, 14 epístolas o cartas, etcétera, ni tampoco un apocalipsis como género literario. Hay una proliferación interesantísima. Y bueno, ya para este tiempo la cultura griega ha tenido su esplendor maravilloso. Roma no es tan culta, Roma es más bárbara, más bélica. Por eso se dice que Roma conquista a Grecia por las armas, pero Grecia conquista a Roma por su sabiduría. Ya hay una efervescencia, incluso antes de la venida de Jesús, ya hay mucha efervescencia con los libros principalmente de género apocalíptico. Y que evidentemente debemos saber que se escriben muchas epístolas, muchas cartas, muchos libros que ciertas comunidades cristianas los consideraron como autoritativos. Ya no llegaron a nosotros porque esos libros en algún momento se discriminaron y ya no llegan a nosotros como palabra de Dios, pero al parecer, por las evidencias que se tiene, hay muchas cartas, muchos libros que tienen un cierto carácter de autoridad. Entonces, ni es solo nuestros evangelios, ni es solo nuestro libro de Hechos, ni son solo las únicas epístolas de Pablo las que circularon en el mundo antiguo, ni siquiera es un solo Apocalipsis lo que estaba circulando en ese momento. Y entonces decimos que sencillamente, dada la naturaleza del cristianismo y su expansión y la diversidad que había entre los cristianos de los primeros siglos, sin olvidar las desviaciones, fueron muchos los que se dedicaron a escribir evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis, que se llamaban a sí mismo cristianos. Este fenómeno del cristianismo, a diferencia de tal vez un poco de la unidad nacionalista que despertó el pueblo de Israel en toda su formación, el cristianismo va a empezar a tomar distintos matices, distintas formas, distintos sabores, muchas caras va a tener el cristianismo primitivo, que evidentemente el texto bíblico va a empezar a sortear sus grandes dilemas a partir de estas distintas herejías que son producidas a partir de estas distintas literaturas que se empiezan a formar de otros evangelios, de otros hechos, de otras epístolas, de otros apocalipsis. Y eso dará a una diversificación muy interesante del cristianismo, y evidentemente va a surgir en muchas rupturas. Los semionistas, los marcionistas,
los montanistas, serán algunas expresiones de comunidades cristianas que empezarán a formar sus teologías o sus pensamientos a partir de estos distintos documentos que empezaron a circular y que se tomaron como palabra de Dios. Por lo tanto, relativamente pronto, el cristianismo de aquel tiempo empezó a discriminar entre unos y otros, haciendo muy difícil la tarea, porque evidentemente no había una autoridad como tal que permitiera definir qué libros eran considerados o no. Miraremos que hay tres grandes líderes de la iglesia y por lo tanto hay tres grandes iglesias, entre dos grandes comillas: la iglesia de Santiago, de Jacobo, la iglesia de Pedro y la iglesia de Pablo. Son distintos movimientos que se dan al interior del cristianismo y que evidentemente eso hizo un tanto difícil el poder llegar a un consenso muy interesante de los libros que iban a ser considerados sagrados. Quiero decirles que hasta este punto, siglo primero, hasta el siglo segundo, no hay una, ¿cómo es? Una totalidad, no hay un criterio absoluto en el cual dijera estos 27 libros son palabra de Dios. No lo hay. No hay un momento que nos permita a nosotros determinar ese punto. Además, en la etapa inmediata posterior a los apóstoles, hablando ya cuando los apóstoles mueren, principalmente las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago, Pablo, antes del año 70, 65, 70, con el martirio de estos tres grandes líderes, hubo cristianos, entre los que se contaba algunos que con su sangre habían sellado la genuinidad de su testimonio y de su vida, lo que se le conoce como padres de la iglesia o los líderes de la iglesia posteriores a los apóstoles, como Ignacio de Antioquía, que fue obispo de ahí, como Justino, el mártir, o el filósofo que escribiera obras importantes, Ignacio de Lyon en Francia, que empezaron a escribir obras importantes para defender la fe. Y resulta que estos personajes, ¿no? Ignacio de Antioquía, Justino el Mártir, Papías de Hierápolis, etcétera, van a escribir obras después de que los personajes bíblicos van muriendo, y sus obras van a ser muy respetadas dentro de las comunidades cristianas a las que dirigen sus mensajes. Se van a leer con veneración y respeto, pero algo muy interesante sucede en estas cartas que tiene que ver con que ninguna de ellas alcanzó el grado de autoridad, porque resulta que estas cartas escritas por estos padres de la iglesia fueron cartas donde citaban textos, a veces parciales, a veces completos, de lo que hoy nosotros tenemos como texto sagrado. Y entonces ellos reconocían dentro de sus propios escritos que eso que se había escrito, ya sea Juan, ya sea Marcos, ya sea Lucas, ya sea Pablo, lo consideraban como palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos frente a nosotros las primeras expresiones ya de una generación posterior a la apostólica, que le daban la aprobación, autoridad. Insisto, tal vez creo que no podríamos llamar canónicos a los libros en esta parte de la historia, pero sí ya vemos con mucha claridad que estos textos habían sido reconocidos de suyo propio en el devenir de los años por la cristiandad, por los cristianos del primer siglo. Estas cartas que tenemos, hermanos, que son muy interesantes,
Tenemos, por ejemplo, la primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Corintios recibió muchas cartas. Al parecer hay testimonio interno de que Pablo escribió no solo 2 cartas a los Corintios, parece ser que escribió una tercera, parece que escribió una cuarta. En Efesios, perdón, aparece el testimonio de que Pablo escribió una carta a los de la Odisea, carta que no tenemos, que se perdió en el tiempo. Pero estas cartas fueron escritas por lo que se le conoció como padres de la iglesia. La epístola de Clemente Roma a los Corintios, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, la Didache y otras, llegaron a ser consideradas, fíjense, por muchos cristianos y por las comunidades a los que ellos pertenecían como obras canónicas y por tanto como escritos sagrados investidos de autoridad para la iglesia. Al parecer, estas obras fueron muy leídas en las comunidades cristianas y hubo círculos que los adoptaron como palabra de Dios. Hubo círculos, hubo cristianos que tomaron a estas cartas como inspiradas de igual manera. Muy bien, entonces, hasta acá, hermanos, llegamos básicamente a un recorrido muy general de cómo fueron algunos aspectos que empezaron a dar origen al texto bíblico como tal, ¿no? Que empezaron a fijar un poco la conciencia de que lo que estaban leyendo era parte del testimonio del texto bíblico. Bien, quiero compartir con ustedes de manera muy rápida porque no me parece que podríamos entrar a mencionar punto por punto, porque no es parte de la clase. Cuando lleguemos a Nuevo Testamento y hablemos sobre todo esto, ahí lo vamos a desmenuzar con mayor fuerza. Pero quiero compartir con ustedes en los 3 momentos que se le conoce de manera histórica respecto de las generaciones que tuvo que ver con los textos sagrados. En primer lugar, quiero ofrecerles una disculpa por lo borroso que aparece la imagen. Realmente es una mala calidad de imagen. Prometo, si puedo escanear mejor el libro de donde tomé la información y pasárselo. Pero bueno, más o menos se nota. Prometo, ¿cómo es? Buscar la forma de que sea más claro para ustedes. Bien, entonces, tenemos aquí, hermanos, los hechos en este punto, los hechos que van a suscitar en estos años, que van a aparecer en estas flechitas de color rojo, los textos o libros que empezaron a generarse a partir de estos hechos en estos años. Y entonces miramos que en la primera generación, hablando de la época de Jesús y los apóstoles, si empezamos del 28 al 30, lo único que tenemos es la experiencia pascual. Cuando hablamos de la experiencia pascual, hermanos, estamos hablando básicamente de la muerte, resurrección, martirio, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Este hecho que les acabo de decir sobre la experiencia pascual es un hecho que aparece en los 4 evangelios, si se dieron cuenta. Muchos escritores dicen que realmente el evangelio es eso. Todo lo demás es como un apéndice. El nacimiento de Jesús, Juan el Bautista, su ministerio en Galilea, su ministerio en Jerusalén, etc. Dicen que realmente el evangelio tiene que ver con la experiencia pascual, con el sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. Hermanos, en esta época, en estos años, del 28 al 30 de la era cristiana, Jesús no dicta ni no deja tampoco ningún escrito fundacional. No hay nada. Jesús no escribe absolutamente nada. Del año 30 al 32, no existía todavía un Nuevo Testamento escrito. Estamos en los Hechos, en la primera generación, pero están latentes ya todos sus rasgos que definen la experiencia de los 3 primeros grupos de cristianos. Después de la muerte de Cristo, de su ascensión, de su ida al cielo, entonces empieza todo lo que es la experiencia de los distintos grupos que habrán de formarse. Primero, hay un grupo interesante, que es el grupo de las mujeres. Las mujeres tendrán un papel muy, muy interesante en los evangelios.
y ellos experimentan la vida de Dios ante la tumba vacía del Jesús muerto. Bueno, no voy a explicar más. Pedro y los 12 es el otro grupo que van a tener un papel muy interesante. Se reúnen y esperan la venida de Jesús en Jerusalén para culminar allí su obra. Hay una gran expectativa de esperanza apocalíptica en estos años, ¿no? Es decir, cuando Jesús dijo que él iba a regresar, las primeras comunidades cristianas lo interpretaron de que iba a regresar ya, ahora, listo. Y ahí están Pedro y los 12. Los galileos que siguen es otro grupo. Galilea, tampoco me da tiempo de explicar, Galilea se convierte en un centro muy importante por, bueno, no los voy a enredar, pero los siguen proclamando el mensaje de Jesús, realizan sus signos, etcétera, y son los grupos que están acá. Aquí, en la columna de los textos, empiezan ya las primeras tradiciones, tanto cristiana, jerosolimitana y la galileana. Es decir, habrá tres grupos que empezarán a formar sus propias experiencias de interpretar a Jesús como una experiencia del Espíritu. Va a ser muy importante porque estos grupos que nosotros encontramos aquí serán los que permearán los escritos del Nuevo Testamento. Y en esta etapa, hermanos, aún la escritura cristiana sigue siendo el Antiguo Testamento, sigue siendo el canon hebreo. Y bueno, ya dijimos que realmente es el canon griego el que tienen, pero los dos son muy valorados. No hay otra escritura, no hay Nuevo Testamento hasta aquí, ni idea de que existiera Nuevo Testamento. Del año 32 al 35, en los Hechos, empiezan a consolidarse dos grupos, y empieza una fuerza muy grande, que son los hebreos y los helenistas. Hebreos que serán los que empezarán a ser liderados por Jacobo en Jerusalén, y los helenistas que tendrán su centro de batalla, diríamos, en la Gran Antioquía. Aquí Pedro estará trabajando y aquí Pablo hará su ministerio. Tampoco hay nada, no hay Nuevo Testamento escrito en esta fecha. Siguen las mujeres, el grupo Pedro, los 12, pero estos se mantienen la experiencia de Galilea. Surgen en Jerusalén dos grupos nuevos, quizás al mismo tiempo, tanto los hebreos y parientes de Jesús, los hermanos de Jesús, ¿no?, que ahora ya lo reconocen como Mesías, va a desembocar en las iglesias judeocristianas de Jerusalén, los famosos, que van a hacer su experiencia todavía con una fuerte influencia judaica. Y los helenistas o griegos, judíos griegos, que destacan el sentido de la muerte de Jesús y se extienden en el entorno de Jerusalén hasta la costa de Palestina, Fenicia y Siria, con un mensaje más universal. Los judíos helénicos, a diferencia de los judíos de Jerusalén, abrirán el panorama de salvación a todo mundo y se apartarán ya un poco de las tradiciones judías. Los helenistas son perseguidos en Jerusalén. Aquí empieza la conversión o vocación de Pablo en Damasco. Los helenistas desarrollan una visión mesiánico-apocalíptica de Jesús, peligrosa, es decir, muy discutida para el judaísmo nacional, que va a influir en todo el Nuevo Testamento. Habrá una línea más cristológica, como aparecen los escritos paulinos, o más biográfica de Jesús. Ojo, biográfica no quiere decir que tiene que ver con o como una biografía como tal. Ya lo veremos en su momento, pero tiene que ver más como retratar a Jesús en sus dichos y en sus hechos. En este sentido, se puede afirmar que la historia más antigua de la Iglesia constituye el proceso de interpretación apocalíptica. Acuérdense que esta esperanza mesiánica basada en un sentido o en un en un gusto apocalíptico va a ser fundamental para las primeras comunidades cristianas. Aquí tenemos, en cuanto a los libros, dos teologías básicas. Una será más judía, que lo veremos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se mirará la tensión que existe entre los judíos de Jerusalén
y los judíos griegos, principalmente de Antioquía. Los helenistas van a interpretar la muerte de Jesús como un gran cambio mesiánico. Aquí habrá una gran impronta para establecer a Jesús como Mesías y se van a separar del templo de Jerusalén. Habrá una ruptura muy fuerte entre las comunidades cristianas, principalmente los judíos helénicos, y entonces dejarán de ver a Jerusalén como el centro de reunión y empezarán a establecerlo en el mundo. Del año 35 al 39 tenemos tres líderes o tres grandes líneas de la iglesia. Aquí están los textos donde podemos verlo. Todavía no hay un Nuevo Testamento como tal. A los 3 años de su conversión, Pablo fue a Jerusalén, donde dialogó, platicó, tuvo un encuentro con Pedro y Santiago, que se les conoce o se les denomina como columnas de la iglesia. Pablo reconoce en Pedro y en Santiago líderes muy importantes, y estos tres líderes van a desplegar experiencias distintas de Jesús, no excluyentes, es decir, no van a plantear a un Jesús distinto, pero sí lo van a hacer con otros ojos, con otros lentes, ¿no? Suponen todos que ha resucitado y que vendrá muy pronto, de inmediato, para culminar su obra. Por eso la primera carta que se escribe en el texto bíblico es Tesalonicenses. Y la primera carta a los tesalonicenses habla de eso, habla de la venida de Jesús, porque esto era lo que esperaban ellos. Aquí ya los datos empiezan a ser menos o empiezan a diluirse el grupo de las mujeres, el grupo de los galileos empiezan a perder fuerza del texto bíblico, ¿no? Y empiezan a perderse entre las páginas de la historia. Aquí en cuanto a los textos bíblicos, entonces tenemos un Jesús, un Señor diríamos, pero varias interpretaciones. Se perfilan las prácticas cristianas como el bautismo. La Eucaristía, hermanos, tiene que ver con un término griego que es acción de gracias, lo que nosotros llamamos como la cena del Señor. Estas prácticas empiezan a establecerse ya como un parámetro muy importante de la comunión, ¿no?, del Espíritu en el bautismo y la Eucaristía. Luego nos pasamos, seguimos en la primera generación. Aquí todavía tenemos a los grandes líderes de la iglesia, están vivos. Del 41 al 44 hay una gran persecución por Agripa y se hace la gran misión helénica. Hechos 8:1 empieza lo que es la expansión del evangelio. Aquí ya empiezan a consolidarse algunas tradiciones del Nuevo Testamento, principalmente las orales. Se fijan las primeras tradiciones que Pablo va a recoger y empezará a escribirlas en las primeras cartas, que sería Tesalónica. Destacan tres cosas interesantes en estos años. Primero, el rey Agripa manda a matar a Santiago Zebedeo, termina ahí el liderazgo, entra una gran crisis en la iglesia de Jerusalén. Pedro deja Jerusalén, abandona Jerusalén y tal vez va con la intención, ¿no?, de ir a Antioquía a tratar de moderar a los hermanos griegos para que vuelvan a una raíz más judía. Al parecer eso es lo que tenían, por eso el pleito que después Pablo tuvo con Pedro. Pablo se vincula mucho con la iglesia de Antioquía, muchísimo. Esta será la base de operaciones de Pablo, porque a partir de aquí, Antioquía será una iglesia muy importante que enviará a Pablo para todos lados y será la base de la iglesia helénica, los cristianos helénicos. Y se inicia una misión ya abierta total de los gentiles. Y Santiago, el hermano del Señor, empieza a organizar la iglesia de Jerusalén. Aquí el hermano del Señor ya toma un papel muy importante. En cuanto a los libros, hermanos, se va estabilizando la tradición oral. Empieza a haber colecciones de escritos cristianos sobre la vida de Jesús, principalmente los relatos de la pasión, que esto va a ser muy importante. Será como lo que una las distintas comunidades cristianas. Empezará a hablarse de los milagros, las parábolas y algunas controversias que Jesús tuvo con los grupos judíos. Empieza la primera colección de dichos en el documento Q que les he mencionado,
que este documento tiene que ver con que recopiló las palabras de Jesús y que va a incluir Lucas y Mateo. Lucas y Mateo van a tomar este documento como base para armar sus propios evangelios. En el 49 tenemos lo que es el Concilio de Jerusalén y la crisis antioquiana. Hay un concilio, los tres grandes líderes, Pablo, Pedro y Santiago, pactan en Jerusalén y se admiten entre sí, pero mantienen posturas distintas sobre la iglesia, principalmente sobre la presencia mesiánica de Jesús. La crisis de Antioquía hace que Pablo y Pedro acepten básicamente un mismo tipo de misión, pero se enfrentan y separan por la forma de entender la convivencia, la comida entre judeo-cristianos y pagano-cristianos. Aquí el gran pleito que tienen los dos grandes líderes y por lo tanto influirán en los distintos grupos que representarán. En cuanto a los libros, hermanos, se van transmitiendo con gran fidelidad las diversas tradiciones orales y escritas. Ya empieza a haber una conciencia de ir transmitiendo de manera oral y también de manera escrita los pensamientos de estos grandes apóstoles. En el 49 y 65, donde termina la primera generación de cristianos, hay una consolidación y una crisis de los proyectos en las comunidades cristianas. La gran misión está descansada en las tres iglesias, entre grandes comillas, de Pedro, de Pablo y de Santiago. Con menos coincidencias, se consolidan cada una de ellas y van a extenderse, van a empezar a crecer. Se dice que en estas fechas vamos a tratar de omitir un poco y no dar por absoluto o dejar por sentado en absoluto las fechas. Son fechas propuestas. El autor de este trabajo menciona que en este tiempo empiezan a escribirse las cartas auténticas de Pablo. Y la gran crisis que existe en la iglesia cristiana es la muerte de los líderes. Hacia el 62-64, en el martirio, mueren Santiago, Pedro, Pablo, y el proyecto no se culminó con la llegada inminente del reinado de Jesús. Ellos murieron con la esperanza del inmediato retorno de Cristo, pero no se dio. Es en esta fecha, hermanos, cuando empieza el Nuevo Testamento ya a consolidarse de manera escrita y se le reconocen como cartas auténticas, es decir, cartas propias de Pablo, primera de Tesalonicenses, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y la epístola a los romanos. Son cartas que hoy la crítica bíblica ha establecido como propias o auténticas de mano o dictadas del apóstol Pablo. La segunda generación aparece del año 66 al 73 con la primera guerra judía, que es la destrucción del segundo templo, y aquí empezará la formación de Marcos. Aun cuando Marcos lo sitúa aquí, este escritor Javier Picasa lo sitúa después de la destrucción del templo. Bueno, Marcos realmente es escrito acá antes de que el templo sea destruido. Marcos. Parece ser que Mateo y Lucas también se escriben antes de que el templo sea destruido. Pero bueno, aquí ya empieza la formación de los primeros evangelios y se mantiene la herencia de Pablo con sus discípulos. Pablo ya murió, pero los discípulos de Pablo tendrán mucho que ver. Pablo en Timoteo, en Tito, en Bernabé, en Lucas, en una generación posterior, va a seguir adelante. Y del 73 al 100 hay dos grandes grupos, los judíos rabínicos y los judíos cristianos. Los judíos rabínicos establecerán la Torá a través del proceso de Jamnia y ellos dirán, bueno, este es nuestro canon. Y los grupos judíos cristianos van a estabilizarse un poquitito, ¿no? Y entonces habrá grupos donde serán dirigidos los evangelios. Mateo escribirá a un grupo o a un sector, Lucas escribirá a otro, se dice que Mateo es más judío, va a escribir más a un escenario judío, y Lucas a un escenario mucho más griego.
y empiezan a aparecer los otros escritos. Para esta fecha, al parecer, ya se consolida el Nuevo Testamento con los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, que va ligado con Lucas, Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y el Apocalipsis. Este escritor sitúa el Apocalipsis, sí, antes del primer siglo. Y finalmente, hermanos, la tercera generación, del 100 al 120, aquí ya empezamos con los últimos escritos del Nuevo Testamento, que tiene que ver con las tradiciones que recoge Pablo, Pedro y Santiago. Pablo escribiendo, se dice que se escribe primera y segunda de Timoteo y Tito. Son de las cartas que se cree que no son propias de Pablo, sino de su pensamiento o de sus discípulos. Pedro y Santiago escribirán segunda de Pedro y Judas, ¿no? Y la de Juan, que vendrá a ser la primera y segunda y tercera de Juan. Aquí entonces vemos que al parecer ya al 120, los libros que ahora nosotros conocemos como Nuevo Testamento ya están escritos, no todavía reconocidos, porque hay muchos libros que tardarán muchos años de reconocerse como palabra de Dios. Y el 120 al 160 se culminan con las grandes tradiciones canónicas, ya se cierra todo lo que es el canon, ya no hay más que escribir ni demás, empiezan a recopilarse los evangelios, empiezan a agruparse las cartas de Pablo, empiezan ya como que a encuadernarse o a los famosos códigos, los escritos de los padres apostólicos, empiezan los evangelios gnósticos y los textos apocalípticos, empiezan los primeros defensores de la fe, como Justino el Mártir. En fin, ya hay una gran explosión aquí en estas fechas, hermanos, que tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado como textos apócrifos. Textos apócrifos como el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, textos que no serán considerados canónicos, pero que muchas comunidades los habrán de tomar como parte de, como la primera carta de Clemente a los Corintios, la Didache, las cartas de Ignacio, las odas de Salomón, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, etcétera. Vamos a ver esto en la próxima clase de estos libros, ¿no? Y finalmente en el 160 al 200 se fija el canon y el episcopado. Aquí todavía no hablamos de Iglesia Católica ni nada por el estilo, nada que ver. La Iglesia Católica nacerá muchos años, la Apostólica Romana, hablo. Y entonces, al parecer, hermanos, en el 200 empieza ya a fijarse un poco sobre el texto bíblico, pero no será hasta finales del tercer siglo, principios del cuarto siglo, cuando de manera definitiva y total los 27 libros que conocemos del Nuevo Testamento empezarán ya a formarse. La próxima clase hablaré sobre el canon de Muratori. ¿Qué es el canon de Muratori? ¿No? Que es el primer canon que hay, y hablaré un poco sobre el canon de Marción y cómo influyó para la fijación del texto bíblico. De manera muy general, hermanos, hemos entonces planteado hasta este momento las distintas etapas que el texto bíblico siguió en estos años y los sucesos que los acompañaron a la par de la inspiración de estos textos bíblicos. Hasta el año 200. Sé que fue un recorrido muy rápido y sé que algunos de ustedes se quedaron en el año 30 recién. Gracias a Dios tenemos dos ventajas, hermanos. Uno, que podemos tener un tiempo para charlar, para preguntas que no les quedó claro. Y lo segundo es que tienen la clase grabada, donde ustedes van a poder repasar y ponerle pausa y respirar y decir, a ver, esa es la ventaja. Vamos a tomar unos minutitos tenemos un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, hermanos.
a veces el profesor como que da por sentado que los alumnos saben ya las cosas y entonces uno se sigue, ¿no? Pero bueno, entiendo que no es así. Así es que, por favor, siéntanse con toda la libertad. Si quieren que la próxima clase vuelva a repetir y vaya mucho más despacio, no tengo ningún problema. La idea es que ustedes puedan aprender, ¿no es cierto? Así es que, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Yo. Sí, sí, hermano Pedro, adelante. Paz, hermano, Dios les bendiga. Hermano, es que quería preguntarle respecto a las fechas, o sea, el inicio del canon como tal ahorita en el Nuevo Testamento, ya cambian las fechas de descendente de descendente a ascendente, como las traíamos anteriormente ¿de qué? De ascendente a descendente, perdón, ¿sí? Esto se da por el inicio de la nueva etapa del Nuevo Testamento o por qué se dan estos cambios. Eh, Realmente, hermanos, tengo muy poco conocimiento preciso de cómo es que se hace esta numeración. Lo que sé es que esta numeración se da a partir del nacimiento de Cristo. Parece ser que los historiadores han tomado como punto de partida el nacimiento de Jesús como el parteaguas para poder determinar los sucesos que ocurrieron antes de Jesús y después de Jesús. Por eso las denominaciones DC, que significa después de Cristo, que vendría a ser ya la numeración de descendente ascendente, de menos a más. Ya empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y el AC, que es antes de Cristo, que viene de forma descendente. Antes se contaba de 485, 484, 483, de manera hacia atrás. Pero hasta donde tengo entendido, la manera de definir esas fechas tiene que ver básicamente con el suceso de la persona de Jesús. Prometo voy a leer un poco más porque ya en alguna otra clase me habían preguntado al respecto y voy a tratar de investigar un poco más cómo es que se dan estos criterios para determinar las fechas tanto antes de Cristo como después de Cristo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias a usted, Pedro. ¿Mana Zoraida? Hermanos, pues yo no sé la verdad, pero con respecto a lo que preguntaba el hermano Pedro, en la iglesia adventista le cuentan a uno que fueron, digamos, cuando ya el cristianismo se puso como religión del imperio, entonces ese imperio vino de cierta manera, a poner a Cristo como el centro de su vida. Entonces ponían a Cristo en el centro de la historia. Antes no era que contaban de atrás para adelante, sino que los historiadores lo pusieron así como para darle el inicio de que en Cristo comenzaba una nueva era, una nueva vida, una nueva parte del mundo. Se comenzaba, digamos que el reino de Dios en su contexto. Y entonces para dividir eso, pusieron la historia de ahí para atrás como descendente y de ahí para acá como ascendente, porque de todas maneras antes no sabían en qué momento iban a llegar al año cero, sino que ya en el contexto de la historia del Imperio Romano, para que la gente lo entendiera un poco más o lo creyera, los puso en ese contexto ya los historiadores, después pusieron esa manera para poner a dividir, como que decir que Cristo vino a partir la historia de la raza humana en dos. Entonces, antes de Cristo, hasta la que Cristo nació fue el año cero, y luego de ahí para acá se comenzó otra era, que era como la era del reino de Dios o la era cristiana, pero fue en los inicios del cristianismo en el Imperio Romano donde le dieron esa forma. No sé si será verdad o serán mentiras. La verdad que no sé, por eso digo que déjenme investigar un poquitito, hermanos, porque el Señor Jesús no nace en el año cero. Es interesante, Jesús nace en el año 4, 6 antes de Cristo.
Entonces, déjenme investigar un poquitito al respecto, hermanos. Pero sí, el Señor Jesús no nace en el año 0, Él nace en el año 4 o 6, antes de Cristo, antes de la era cristiana. Entonces, vamos a investigarlo. Ustedes también ayúdenme, métanse un poquitito, investigamos todos y enriquecemos la clase. Bien, ¿alguna otra duda, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Todo quedó tan claro como el agua revuelta por la tierra colorada de Misiones. Bueno, una de dos, hermanos. O el profesor es excelente para explicar, o los alumnos no entendieron absolutamente nada y por eso no tienen que preguntar. No pasa de esas dos cosas. Cuando yo era estudiante así sucedía. Si el profesor era bueno para explicar, dije, no, me queda todo claro, pero cuando era malo para explicar, decía, ¿qué pregunto si no le entendí nada? Bien, es muy importante que puedan retomar, hermanos, las clases grabadas. Lean, por favor, las lecturas de apoyo que subo. Es muy importante. Ahí vienen mucho más explicado. Yo trato de hacer lo más resumido posible en la clase, pero por favor lean eso. Voy a subir algunos documentales a la plataforma para que también al menos de manera más visual les quede más claro el tema, ¿no es cierto? Entonces, pero es muy importante que estudien, hermanos, que estudien. ¿Okay? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y todo ha sido plenamente confundido en sus mentes y en sus corazones, no me queda otra más que orar al Señor para que ponga paz en sus vidas, ponga claridad en ustedes, que cuando estén cocinando no se les haga ahí matete el tema de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Y bueno, nos vemos el jueves, el viernes más bien, porque mañana el profesor me parece que va a tomar las dos clases, las 2 horas de ética. La próxima clase, hermanos, vamos ya a ver ya los aspectos del siglo segundo, tercero, cuarto. Y ahí cerraremos el canon del Nuevo Testamento. ¿Ok? Hola, pastor. Sí, Marcos. Iba a decir que lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, es que, bueno, es un conocimiento muy, no sé si llamarlo revolucionario o muy nuevo. La verdad que nunca tuve idea de cómo se llegó todo esto de la Biblia, ¿no? Es como muy, ¿cómo llamarlo? Muy revolucionario y hasta en alguna parte genera como alguna crisis de, no sé si llamarlo crisis de fe, porque bueno, como vos decías, no hay originales, no se sabe quién escribió, entonces es como tratar de asimilar todo eso, ¿viste? Sí, pero sí. Bueno. Sí, Marcos, sí, te entiendo y por eso al principio de la clase quise hacer esa puntualización, ¿no? A veces uno tiene una idea del texto bíblico o muy idealista o muy romántica o muy limitada. Pocas veces nos metimos realmente a saberlo. Hoy Dios nos da esta oportunidad, pero lo más importante de esto es que nunca perdamos el foco, el eje. Yo dije, no cambia nada si Pedro se escribe antes del primer siglo o se escribe después del segundo siglo. No cambia nada si fue Pedro el autor o fue uno de sus discípulos. En cualquiera de los dos casos, el Espíritu Santo fue quien inspiró a esas personas para que pudiesen escribir el texto bíblico. Entiendo que no es fácil asimilarlo, ¿no? Por eso le dije que el proceso de formación fue muy difícil, muy complejo, pero bueno, es como sucedió y tenemos que saberlo, ¿no? Y lo importante es que al saberlo
tenemos dos opciones. Una, o como dice Marcos, entramos en esa crisis de fe, de identidad, o lo reafirmamos y decimos, aún en todo este proceso complejo, Dios guió Dios guió su palabra para que pudiese estar entre nosotros hoy. La próxima clase hablaré un poquitito más sobre el tema y creo que ahí tendremos un poco más de tranquilidad para poder saber que lo que hoy tenemos es palabra de Dios. Clelia. Buen día para todos, bendiciones. Sí, en realidad nos quedamos todos callados porque, claro, veníamos todo con el antiguo, y todo esto es como que es nuevo. Entonces, por ahí hasta que empezamos a digerir toda esta información, ténganos paciencia. Ya lo vamos a ir procesando y lo vamos a ir ubicando. Pero como veníamos todo con el viejo, es como que todos estamos emocionados con el antiguo, me parece. pero sí que esto nuevo también va a empezar a procesarse, así como todo el resto tuvo su proceso, esto también. Así que tenganos paciencia. Toda la paciencia del mundo y tener razón. A veces salir de un chip y poner al otro no es nada fácil, ¿no? Así es que no, por mí toda la paciencia del mundo. Solo recuerden que el examen final lo tienen la próxima semana. Así es que van a tener que meterle ficha al tema, al menos para aprobar la materia. Después tendrán toda una vida para poder aprender sobre el texto bíblico. A ver, si antes estaba nerviosa, ahora me puso más nerviosa todavía. Hermano, eso sí lo quería preguntar yo, ¿para cuándo más o menos es el examen final? La próxima semana, estamos hablando que a partir del viernes de la próxima semana, que es nuestra última clase, a la tarde-noche subiré el examen final y tendrán 4 días de tiempo para contestarlo. O sea, tendrán 4 días de decir de sábado, domingo, lunes y martes. Durante ese tiempo, en el día que ustedes quieran contestarlo, lo van a contestar. Van a tener 3 intentos. Y recuerden que la calificación última o la que va a aparecer en su Cardex o en su tira de calificaciones será la que saquen en el primer intento. La que saquen en el primer intento será su calificación que aparecerá en su boleta. No sé cómo le llaman, hermanos, Cardex, boleta, tira de calificaciones, no sé, pero como se llama. Y los segundos intentos o el tercer intento que ustedes hagan es para reafirmar el conocimiento, porque la idea es que aprendan, no tanto la calificación, sino que aprendan. Hermano, la materia de predicación expositiva todavía no la acabo de calificar. Ay, hermana, voy lento, hermanos, voy lento, porque me estoy dando el tiempo de leer a cada uno de ustedes y estoy dándome el tiempo de hacer la retroalimentación a cada uno de ustedes. Voy en la F recién, en la letra F del apellido. Entonces, Ramírez todavía tiene un poquitito. Pensé que era por el nombre y tocaba el último bien. Puesto. Todo bien, ¿sabes? ¿Cómo, Marcos? No, que está todo bien. Ah. No se preocupe tanto. No. Está en orden. Sí. No hay problema. No, perdón, hermano. La verdad que los estoy leyendo, los estoy disfrutando. Prometo. ¿En cuál letra va? Algún día me pirateo alguno de sus sermones, voy a pedir permiso a ustedes porque hay sermones maravillosos, hay gente que hasta me ha hecho sacar las lágrimas. La verdad que estoy emocionado, muy, muy lindo. Hay sermones que la verdad me han llenado el corazón, así es que muy bien, estoy feliz por eso. Creo que valió la pena la clase. La mayoría. ¿En cuál letra va? ¿Cómo, Marcos? ¿En cuál letra va, dijo? En la F. Ah, la F. La M salté la, si quiere. No, voy a llegar, Marco, voy a llegar a la después M. llega la R. Cuando Sí. llega la R, hermana Rosaida, ahí está la Rina también, así que ahí esperamos. Sí, ahí voy, despacito. Las calificaciones de espiritualidad ya están, hermanos, solo que no se las he compartido. Ya tengo las calificaciones finales. Estoy viendo si tengo que subirlo a la plataforma para que lo vean o de manera personal tengo que hacerlo. Eso me falta, pero ya las tengo. Y de predicación, de verdad, lo de menos sería a mí leerlo, poner una calificación, pero yo quiero que ustedes tengan una retroalimentación, que sepan dónde se equivocaron o dónde acertaron.
para que después lo puedan corregir. Esa es mi intención, pero ya va a llegar. De acá no sé, a Karina ya le califiqué. A Betty creo también. Clelia también ya le califiqué. A Joaquín también ya le califiqué. A Marisa también le califiqué. Lindos sermones, hermanos. La verdad, gracias a Dios. A Lenix también, porque es Camargo, ya le califiqué. Muy bien. Gracias a Dios por ello. Así es que tengan un feliz miércoles, hermanos, que disfruten. Por favor, háganse un mate, los argentinos, los colombianos un cafecito, los venezolanos igual un cafecito, lo que sea. Los mexicanos un tequila. Tómense algo, ¿no? Siéntense un ratito, tómense un tiempito para volver a ver la clase y traten de asimilar este conocimiento, porque me gustaría la próxima sesión iniciar con una serie de preguntas, ¿no? Que ustedes tengan o que yo tenga para ustedes. ¿Está? Bueno, hermanos, abrazos, bendiciones, cuídense, Dios los bendiga. Chao, chao.